noches, muy feliz año a toda la gente que nos está viendo. Arrancamos ¡Feliz una año! nueva temporada, un nuevo año de Así Somos, justamente. Salfate, Monti. Quería Yasna Levín, nuestra querida Yasna de todos los lugares. Abrazo a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó el año? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y lo vamos a comenzar mucho mejor, amigos míos, porque vamos a hablar de esta actualidad, un año 2021 que terminó bastante movido y un 2022 que comienza aún más movido, con cosas que se están destapando, licitaciones un poco raras, ¿cierto? Conflicto de interés en algunos políticos y el gran conflicto de LATAM. Vamos a arrancar por el tema del litio, justamente esta licitación que se inició, Yasna querida, en el mes de octubre, que da la sensación que es como un poquito apurada de repente, ¿eh? Como que ya licitemos rapidito para dejar amarrados contratos por hartos años. el último manotazo. Dice. Claro, el último manotazo, si podemos dejamos algún familiar a lo mejor involucrado en esta licitación y Claro. así bloqueamos de alguna forma a la nueva constitución. ¿En qué está el proceso de la licitación? Bueno, lo más sospechoso o chocante en realidad, no es sospechoso, sino que es chocante que dos de las preseleccionadas sean Sokimich, una, y Albemarle, la segunda, norteamericana. Sokimich por el prontuario que tiene en la captura de la política para favorecer sus propios intereses, y aquí vemos cómo los cobra. Y Albemarle porque además ya tiene, porque ellos explotan litio del salar de Atacama hace varios años, junto con Sokimich, y ya tiene antecedentes de incumplir compromisos y de hecho está en un litigio internacional con Corfo. Aunque esta es una licitación del Ministerio de Minería, porque es de no es de exploración solamente, sino que de exploración y explotación, así se dividen las metodologías. A ver, hay que entender varias cosas. El litio es un mineral estratégico, como se le conoce, porque hoy día, a ver sin ser apocalíptico, digamos, pero relativamente esclavos de las tecnologías, el litio es un elemento básico en la construcción de los celulares, computadores y un largo etcétera, con lo que tiene que ver con las nuevas plataformas de comunicación. O sea, es una verdadera riqueza natural el hecho de contar con este elemento. Curiosamente, aquí se entrecruzan varias cosas raras, Yasna, que me gustaría que me explicaras. Primero, a buen entendedor, Chile tiene el mineral, lo puede extraer, pero sin embargo no lo puede procesar. Vale decir, las ganancias que tiene solo en la extracción es muy poco en relación a vender un producto refinado terminado. Y por otra parte, la cantidad de lo cual se le permite explotar, la cantidad mineral que dice usted puede quitar tanta cantidad de toneladas, va en desmedro, por no decir derechamente, con el asesinato absoluto del terreno, del salar, de donde se extrae. Aquí estamos con un problema de nuevo ético, económico, en donde parece que es una vez una gran ganancia para unos pocos y una destrucción de nuestro terreno de flora y fauna. Claro, lo dramático es que se repite una historia que ya conocemos. Sí, la gran minería del cobre, por ejemplo, también ha generado una serie de daños ambientales e incluso a las comunidades. En el caso del litio son las comunidades atacameñas, pero la explotación de otras materias primas han sido, por ejemplo, los mapuches, en el caso de el Hualmapu, donde los monocultivos han generado una desertificación completa de la zona. Entonces, uno es un modelo de explotación de recursos naturales muy extractivista, con muy poca consideración por la naturaleza, que se ha tratado de ir resolviendo a través de elevar los estándares de exigencia. Pero ahí tenemos situaciones como Minera Domingo, que los estándares existen, las instituciones existen, pero se burlan por el lado de la injerencia, los conflictos de interés, la injerencia del dinero en la política, que es el potencial amenaza que hay en el caso del litio. Otro es el modelo de desarrollo económico, porque está lo ambiental, que se puede ir resolviendo, ha ido avanzando, pero el modelo de desarrollo económico que excluye al Estado, y al excluir al Estado excluye los beneficios de todo Chile, de la explotación de estos recursos naturales. ¿Y por qué lo excluye? Porque la Constitución así lo determina. Si de acuerdo a la Constitución del 80, el Estado de Chile no puede incursionar, no es que no quiera, no puede, tiene prohibido, salvo por expresa norma orgánica constitucional, hacer emprendimientos económicos, por el supuesto ortodoxo neoliberal de que el Estado es ineficiente. Y tenemos empresas públicas con alta eficiencia como ENAP, como Codelco, como el propio Metro. Y nos cogotean profesionalmente. Exactamente. Una autorización que es peor. Es el término, claro, con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Y lo tercero, solo para cerrar, Monti, y lo tercero es la baja exigencia a esta ley, porque hay una ley de concesiones que es la que establece qué se le puede exigir al explotador. Y esa ley, que es del año 82... Un saludo a la bandera.
no exige nada, pues, una patente, eso sería todo. Hay que ir actualizando. Y después en el gobierno Lagos se trató de hacer un royalty y no se pudo, entonces se planteó un impuesto específico que llega hasta el 5%. O sea, el retorno de la renta para el país es nada. Es un chiste. Nada. Y con el litio se repite lo mismo. Hablemos un poquito de qué es el litio. Sabemos que es un metal que se encuentra principalmente, como ya tú lo decías, en las salmueras naturales, ¿cierto? En las pegmatitas, en los pozos petrolíferos, en los campos geotermales y también en el agua del mar, lo que hace que el desierto de Atacama sea un lugar estratégico para poner los ojos en este mineral, material, ¿cierto? Que es tan preciado en el mundo, sobre todo hoy día, considerando el desarrollo de las tecnologías al nivel que estamos viendo hoy día, las baterías, los autos eléctricos, etcétera. Perdón, Monty, Chile tiene más de la mitad del porcentaje de todo el litio que existe en el mundo. Sí, pues es uno de los países que posee las mayores reservas de litio o sea, en el entre mundo. hidrógeno, energía solar y esto, somos ricos, pero claro, seguimos entregándoselo a los privados. Pero aquí llama la atención algo, Yasna, que el litio tiene un estatus jurídico similar a lo de los hidrocarburos. Es decir, es una materia no concesible. Sin embargo, hasta el día de hoy se sigue transando y vendiendo como una materia prima, que es lo que hablábamos anteriormente, que al final es un producto al cual nosotros quizás le podríamos sacar mucho más provecho, considerando, por supuesto, una adecuada extracción, ¿cierto?, responsable en materia medioambiental, en materia de las comunidades que viven cerca, pero finalmente pareciera que este recurso, que lo tenemos, que somos privilegiados de tenerlo, tampoco se le saca el provecho que debería sacarse, independiente que el retorno sea ese 5% que dices tú, también se está vendiendo casi que a precio huevo. O sea, se podría rentabilizar mucho mejor si nosotros ocupáramos ese litio para fabricar algo que saliera terminado desde Chile y no solo como una materia prima que ya sabemos que no renta tanto y que además tampoco se debe hacer. Claro, es la vieja fórmula de ponerle valor agregado a las materias primas que extraemos, que no lo hacemos con el cobre, no lo hacemos con la madera, y no lo vamos a hacer de acuerdo a este modelo si es que prospera, y hasta ahora no lo hemos hecho con el litio. Efectivamente, como dice Salfate, Chile tiene el 50% de las reservas mundiales del litio y el 70% está en una zona geográfica que se llama el Triángulo del Litio, que la comparte Bolivia, Argentina en el norte y donde está el Salar de Atacama. Esa es la zona donde está la principal reserva. Entonces, ¿qué dice el ministro Llobet de Minería, cuando le critican esta licitación que pidió el presidente electo y una comisión especial de la Cámara de Diputados que se postergara, que se pensara mejor? Claro. Él dice, no, hay que apurarse, porque ya están extrayendo mucho en otras partes y se nos van a adelantar. Y están empezando a salir sustitutos para la creación de estas nuevas tecnologías, sustitutos al litio. Bueno, y entonces los inversionistas se van a ir a otra parte. Claro. Es el clásico chantaje de los inversionistas se van a ir a otra parte. ¿A dónde? ¿A dónde? Si el litio está acá. Entonces, ese apuro es una justificación en realidad para hacer quién sabe con qué conflicto de interés, ya habrá que investigarlo, pero hacer la licitación rápida, porque es muy sospechoso que se cierre una licitación en enero. En enero, o sea, 2 meses antes de que el gobierno entregue el poder, habiendo no solo un nuevo gobierno, si el problema no es solo del gobierno de turno, sino que habiendo en desarrollo una nueva constitución política de la República que va a definir qué va a hacer el país con sus riquezas naturales. Yasna, y ahí te quiero consultar, porque justamente esta es una nueva constitución que se ha dicho por todos lados que va a ser una constitución muy preocupada del ecosistema, muy preocupada del medio ambiente, muy preocupada de nuestros recursos naturales, recursos que se están agotando. Y yo voy a un reportaje de hace poquito, 27 de enero del 2020, que se titulaba Chile, explotación de litio deja sin agua a pobladores. Y hablan, entre otras personas, Hugo Díaz, que es un vecino del sector de Coyo, que dice, antes de que llegaran las mineras, acá había mucha agua, la minería ha consumido las napas subterráneas, sacan agua de un río, de otro sector también, y no llega acá al agua que corresponde. Esto lo dijo después de una semana que él pudo acceder justamente a un reportaje bien impactante, donde los operadores políticos o comunicacionales de la minería, justamente de Albert Marle, salieron a hablar y a decir, ¿sabes qué? Según nuestro estudio, en el fondo el impacto es mínimo, no existe algún impacto. ¿Cómo se responde frente a esto? Se responde en que en nuestro país no existen muchos especialistas en estudiar este caso para poder contradecir la opinión de la minería, salvo Cristina Dorador, que es de las pocas especialistas que hizo un estudio y que dijo, bájeme las luces un poco porque acá el impacto es bastante alto y es tremendamente amplio para los microorganismos, además, que están destruyendo absolutamente todo. Perdón, ¿es una guerra de papers esto? ¿De presentar ensayos? Pero ¿sabes lo que es peor? Y a eso quiero ir.
que es una guerra de presentar ensayos cuando hay poco especialista en nuestro país. Cuando además tenemos un Estado o un gobierno que no se ha preocupado de financiar investigaciones concretas, correctas, con respecto a cómo esto está dañando a la comunidad. Vemos a comunidades que no reciben agua, vemos a comunidades que están perdiendo el agua, pero no se hacen estudios específicos con respecto a eso. Ahora es un hecho, que yo necesito un estudio para corroborar un hecho. Sí, pero claro, pero en este país un estudio vendría a reforzar, pero acá no se invierte en ese estudio. ¿A qué voy yo? De esto la nueva Constitución sí se va a preocupar. La nueva Constitución sí quiere poner foco en esto. El 14 de enero estaríamos teniendo los resultados de esta licitación. ¿La Constitución puede cambiar lo que se haga ahora? No. ¿Se puede hacer reversible, retroactivo con respecto a lo que se está formando ahora, que serían contratos a 20 años? Bueno, donde no se va a preocupar del ecosistema ni del agua de la gente. Hay grandes licitaciones que se han anulado después de adjudicar, como la del registro civil, de los pasaportes y cédulas de identidad. Pero el punto no es ese. El punto es que aquí se están entregando concesiones cuyo requisito es explore y explote. Tiene el derecho a hacerlo hasta 2050 en esta cantidad, 400.000 toneladas repartidas en 5 cuotas, ¿verdad? Cada empresa que gane la licitación verá cuántas cuotas obtiene, eso es parte de la licitación. Pero no hay ningún requisito para asegurarle al país que vas a realmente explotar ese litio. Por eso el argumento del gobierno es tan falaz, porque dice, bueno, es que aquí nos tenemos que apurar en hacer luego estos negocios porque nos estamos quedando atrás. Pero ¿cuál es el requisito? Si hasta ahora la ley de concesiones lo que ha permitido justamente la creación de estos mineros de papel, que son empresas que se adueñan de propiedades, títulos de propiedad, ¿no? O sea, tienen la concesión y la concesión es un producto para especular. La venden, la compran, la transan, le suben el precio, le bajan el precio. No es para explorar realmente, ni para explotar realmente el recurso. Más allá de que esa explotación va a generar una serie de daños que, bueno, tendrán que regularse. Pero el modelo del negocio para licitar esto es entregar concesiones a bajo precio para que después los propietarios de esas concesiones puedan especular con ellas, venderlas. No, por ejemplo, si se establece una empresa nacional del litio, como está en el programa del próximo gobierno, o como se ha planteado por parte de varios constituyentes, bueno, esa empresa va a tener que comprar esas concesiones a quienes se las hayan adjudicado ahora en enero. Y por supuesto que el precio va a ser mucho más alto que el precio al cual las van a adquirir. Entonces es un mero negocio especulativo. A ver, tú hablabas de 5 cuotas, esto para que se entienda bien. Estamos hablando sobre la problemática, de conflictos de intereses que ocurre en explotar un mineral tremendamente exquisito donde Chile tiene el 50% del total mundial, litio, ¿cierto? Con que se ocupa mayoritariamente en las nuevas tecnologías, celulares, computadores, etcétera, etcétera. Hay 5 cuotas. ¿Qué significa esto? Que en distintos lugares se les va a permitir cada cuota extraer 80.000 toneladas. O sea, dice, tú tienes permiso de extraer eso y de ahí, pum, se acaba, hiciste tu negocio. Si este lugar es más rico en litio, eso lo harás, digamos, en pocos años, otros se demorarán un poco más, pero 80.000. Esto no lo sabemos, yo lo sé, Yasna, pero es posible que lejos de que cada cuota, cada una de las 5, en vez de entregársela a una empresa distinta, es que 3 vayan a una, a Soquimich, por ejemplo, las 5 a una, y la verdad es que esto pierde todo el sentido por el mero orden de que finalmente tratan de que en el papel parezca de que hay un límite para que la destrucción no sea tanta, pero que finalmente puede haber un solo beneficiario y que después el contrato sea por tal nivel de décadas, 2 o 3 décadas, que no importa que venga la nueva Constitución, que importa que venga el nuevo gobierno, ellos tienen algo acá que nadie puede decir que no, y me forré una vez más, que insisto, es como el último manotazo que dan antes que venga un cambio de gobierno y una nueva Constitución. Eso parece. Según el ministro, que ayer dio una entrevista, entonces me fijé mucho en algunas garantías que él entregaba y que dice que es lo que va a conversar con las nuevas autoridades para explicarles bien por qué esta licitación es muy conveniente y no hay que detenerla. Y dice, por ejemplo, que apenas un 4% del litio está que 400.000 toneladas equivale solo a un 4% del litio. No sé cómo lo puede saber, porque nadie sabe. Yo leí a el físico de la Universidad de Chile, Gonzalo Gutiérrez, que fue superintendente
presidente de la Comisión Nacional del Litio. Si esto se ha investigado durante años, en el gobierno Bachelet 12 estableció esta comisión para investigar modelos de desarrollo, cómo aprovechar el recurso, etcétera. Y él decía que hay 60 yacimientos, de los cuales 15 son potencialmente poseedores de recursos suficientes como para explotar, pero nadie sabe cuántos, dónde están, etcétera. Entonces, son negocios además a muy largo plazo. Una vez que se entrega la concesión, tiene que haber, si estos proyectos son súper sofisticados, yo no, aquí ninguno es experto de esto, pero entiendo que se demoran hasta 9 años antes de ponerse en marcha, porque primero hay que explorar, hay que ver dónde está, cómo se puede extraer, etcétera. Es bien sofisticado. Yasna, revisemos las palabras de Gonzalo Gutiérrez, justamente porque él se refiere a este tema. Mira, él es de la red Litio y Salares, Ciencia y Futuro, él es el coordinador justamente, y dice: peor todavía podría significar la destrucción de los salares, su biodiversidad y sus comunidades. El salar de Atacama, cuyas cuotas de extracción contemplan más de 700.000 toneladas hasta el 2042. No resiste nuevos proyectos y de hecho sigue aportando más datos, Monty. O sea, matan el lugar, digamos. Acá en el fondo lo van a reventar. Claro, él trata de ver un poco bajo el agua porque dice: seguramente la licitación serán los restantes 60 salares, para los cuales, por la baja concentración de litio que poseen, 400.000 toneladas es una cifra muy alta para salares tan pequeños. Los solares son ecosistemas muy frágiles y para cualquier intervención debe tenerse un modelo hidrogeológico, un estudio ambiental detallado y, por cierto, la opinión de las comunidades. Este llamado a licitación, más que incrementar la industria del litio. O sea, acá él dice que al final lo que se está haciendo es sobreexplotar un área que ya no da para más. Entonces, y un poco lo que decía también Giorgio Jackson, haciendo referencia a la propuesta que tiene el presidente electo Boric con respecto a nacionalizar el litio. Jackson decía que han surgido distintas opiniones de distintos ámbitos, no solamente del gobierno que viene entrando o que va a entrar a partir de marzo, sino también de muchos expertos, comunidad científica, académica, sociedad civil, y que ellos están escuchando todos esos flancos, digamos, porque ya yo creo que el desafío que tienen ahora ellos como nuevo gobierno es impedir que estas cosas se sigan gestando entre cuatro paredes y sigan siendo proyectos que solamente le convengan a unos pocos. Y donde van y que nos digan que nos conviene a todos como país por la economía, no sé qué, la rentabilidad, en donde sabemos que el rédito que estamos teniendo tampoco es el que deberíamos estar teniendo. ¿Y a qué costo? Y haciendo un poco también referencia a lo que tú mencionabas con Dominga. No me acuerdo si este es el nombre técnico, pero había una comisión ambiental, ¿cierto?, que era la encargada de votar por este proyecto, y de las personas que votaron, hubo uno que votó en contra, y esa persona que votó en contra se le pidió la renuncia o se le sacó de ahí. Entonces, ¿para qué tenemos comisiones ambientales, tenemos tribunales ambientales y todo lo que se hace en torno a resguardar también la protección medioambiental, que dancen en esta misma pista de baile con la economía, con el desarrollo de las comunidades? Si al final no, todo eso queda en nada, porque la gente que quiere hacer las cosas correctamente o poner un punto para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible, te sacan del camino. Y eso lo hemos visto últimamente en Dominga. Sí, es que la institucionalidad ambiental para aprobar estos proyectos de sostenibilidad ambiental, o sea, si los proyectos de extracción o cualquier proyecto económico en realidad que intervenga la naturaleza, hay que evaluarlo, hay que hacer un estudio de impacto ambiental para probar que el modelo que se va a ocupar no perjudica la ecología o el ecosistema, ni a las comunidades, y también hay un tema social de por medio, comunidades indígenas muchas veces. Pero ya en ese estudio, perdón, ¿quién lo hace? Ese estudio lo tiene que hacer la empresa y lo tiene que presentar a un comité. Y ese comité... ¿Tiene credibilidad ese estudio que lo hace el interesado? Ese comité, no, se llama divertido. Ese comité son los ministros. Pero, son los secretarios regionales ministeriales en la región. Claro. Que son, los secretarios regionales son los ministritos de la región. Esos son los CEREMI. Entonces se hace un comité de ministros donde están de secretarios regionales ministeriales, que es lo que se aprobó en el caso de Dominga, como recuerda Monty. Y todos apoyan, están los CEREMI y el intendente, que hoy día se llama delegado, que también es de designación del gobierno. O sea, en el fondo es el gobierno quien decide, porque son cargos de designación directa al presidente de la República. Ya, pues entonces ahí el modelo está mal, porque debería entonces existir una institución externa, ajena o imparcial, que tome cartas en este asunto o en cualquiera que involucre el medio ambiente, la economía y las comunidades, y que pueda tener una voz con una objetividad, porque acá obviamente no hay nada de objetividad. Bueno, también interviene la justicia. Entonces, hay tribunales ambientales que funcionan como un poder
autónomo, que es el Poder Judicial, y tienen instancias superiores, que son las Cortes de Apelaciones y Suprema. Pero la verdad es que el ámbito de mayor decisión está en el gobierno, está en ese consejo regional, que son los secretarios regionales, y después va al Consejo Nacional, que son los ministros. Pero es que, Yasna, lo que tú nos describes... de verdad, como que ya ni siquiera molesta. Uno empieza a naturalizar un poco estos estudios, estos informes tan chanchos. Sí, pero son muy a largo plazo. No puede ser que por más que se den 7 años, prorrogarle a 2, qué sé yo, te dan 7 años para investigar, para estudiar, pero al interesado. Es como que a mí me digan, oye, Michael, preséntame un informe de cuál es el mejor programa de la red. Que te favorezca. O sea, obviamente voy a hacer un informe buscando todas las triquiñuelas para decir que este es el mejor programa de la red. Finalmente, lo haría, por supuesto que sí, todos lo haríamos. No tiene lógica. ¿Por qué no hay un ente más allá de ese tribunal que tú dices, que es como un ente superior, pero entiendo, y corrígeme si me equivoco, que no es parte del proceso regular? En el fondo, a ese tribunal se llegaría en caso de que exista alguna especie de problema o conflicto. Claro. Pero si yo lo decido todo entre nosotros, mira, más fácil, para decidir que los días lunes el mejor día así somos. Me pongo de acuerdo entre todos nosotros, ¿qué conflicto va a existir? No llego nunca al tribunal. ¿Por qué no hay un ente externo, no hay una investigación que venga desde el principio y que sea en paralelo? Que diga, perfecto, este es el informe que me entrega la minera, que quiere explotar este litio, y este es el informe que yo entrego, Juanito Pérez, independiente, empresa independiente. Comparemos, veamos qué tan real es, veamos los pros y los contras. ¿Eso existió, nunca existió? Bueno, por eso hay un componente en estos procesos, que es la participación de la sociedad civil. Las comunidades locales, las ONG tienen que participar y pueden interponer recursos en los tribunales ambientales. Pero el ámbito de competencia de ese poder autónomo es muy estrecho, y las posibilidades de injerencia política a través del gobierno de turno son muy amplias. Pero aquí lo único que nos diferencia de África en la explotación de minerales y otras riquezas naturales es que allá, digamos, se hace con mano terrorista y donde el diablo perdió el poncho y nadie está vigilando de cómo suceden las cosas. Y aquí es parecido, pero amparado por la ley, que permite un montón de estas cosas. Es más sutil y sofisticado, pero es el mismo robo a mano armada. Pero es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, o sea, digamos... Lo que se habla del ladrón de cuello y corbata hace un tiempo. Exactamente, digamos, en África puede ser una situación esclavista de las personas de la explotación de minerales, y acá son con permiso, digamos, que el mecanismo así lo permite, nada más. Aquí el tema es que estamos sonados, o sea, me refiero, si es que ellos se están apurando, porque saben que todo lo bueno y nuevo que se viene para el país va a estar en contra de esto, ¿se pueden salir con la suya? O sea, me refiero que en una escala menor, si la gente sale a reclamar, el metro por Vespucio va por abajo y no va por arriba. Ya, pues salieron todos a reclamar. ¿Acá cómo se reclama? O sea, acá pareciera que están todos relativamente de acuerdo, como decía Michael. ¿Qué se hace? O sea, la institucionalidad política no entrega ningún resorte legal como para impedirlo. De hecho, hay empresas pequeñas mineras que quisieron participar en la licitación y quedaron fuera de bases, y acusaron al Tribunal de Libre Competencia reclamando que las bases de la licitación estaban hechas a la medida de las grandes, o sea, de Soquimichi y de Albemarle, y eso las dejó fuera. Y el Tribunal de Libre Competencia, entre las solicitudes que se les hizo, fue detener la licitación, y no accedió. Lo único que se puede conseguir legalmente es que el gobierno desista, amplíe el plazo o algo así, pero es voluntario, ellos tienen, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la institucionalidad vigente, tiene todas las atribuciones para hacer lo que está haciendo. Pero ahora están en el área chica de que me importa nada de aquí para adelante. O a lo mejor me importa mucho, po. Y en ese punto me quiero detener, porque uno dice, como ciudadano a pie, uno dice, ¿por qué tanto apuro? ¿De dónde surge este apuro de licitar tan rápido cuando saben que ya efectivamente se viene una constitución con otra lógica? Se viene, bueno, si es que la aprobamos todos los chilenos, ¿cierto? Se viene un gobierno con otra lógica. ¿Existen acaso conflictos de interés en esta licitación? Quiero irme a un titular de CIPER justamente que dice: disputa por los fondos del litio, las zonas grises de la millonaria licitación del Instituto de Tecnologías Limpias. Existen desde el minuto 1 irregularidades que CIPER encontró. ¿Hay conflicto de interés más allá de las irregularidades posibles? ¿Quiénes son las empresas que estarían entrando a esta licitación? ¿Existe tal vez alguna relación con alguien del gobierno? Todo eso y mucho más después de esta pausa. Esto es Así Somos.
Estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a seguir comentando esta polémica licitación del litio junto a la periodista Yasna Levin. Pero antes de aquello, atención a este consejo. Ya todos tienen sus metas para este 2022. Bueno, yo estaba leyendo el top 10 de las resoluciones de fin de año y adivinen cuál es la meta número 1 en prácticamente todo el mundo. Hacer ejercicio, sí, pero a veces, por más que tengamos las ganas, no tenemos el tiempo. Entre el trabajo, el estudio, las tareas de la casa, los hijos, las compras, ¿dónde metemos el ejercicio? Bueno, yo por lo pronto vengo a contarles sobre algo que descubrí, especialmente para esos días o semanas en que tenemos una agenda muy apretada o no nos sentimos con el ánimo para hacer ejercicio, algo que hay que reconocer también que sucede, pues, ¿cierto? Y lo mejor es que esto que les voy a compartir hoy beneficia a las personas que sufren de dolor de piernas, sobre todo por las noches. ¿Saben de qué les hablo? Bueno, esa sensación de hinchazón, de pesadez de repente en las piernas y en los pies que incluso no nos deja dormir. ¿Les intriga saber de qué se trata? Bueno, les estoy hablando de Gym Form Leg Action, un producto de Swiss Trading Co., que gracias a miles de vibraciones a alta velocidad logra que se relajen y se contraigan continuamente los músculos. Como consecuencia, se activa la circulación, se relajan los tejidos cansados y, ¿qué les voy a decir? Uno se siente realmente muy bien porque además no hay que hacer nada. Llego de trabajar, me saco los tacos, me siento en el sofá y apoyo los pies en mi Gym Form Leg Action y a pocos minutos empiezo a sentir una sensación de bienestar que se irradia a todo el cuerpo y es exacto lo que uno necesita en la noche para poder descansar. A la mañana siguiente me levanto con mucha más vitalidad y también más flexible. Para los que no tienen mucho lugar en su casa es ideal porque se guarda debajo de cualquier mueble y además es muy liviano. Si un día estoy muy cansada, selecciono el programa de vibración. Y si de repente otro día tengo dolor de pies porque justo me puse zapatos nuevos, elijo el programa de acupresión. Yo había leído que se obtienen resultados desde la primera vez, pero ahora que lo probé, les puedo decir que se obtienen resultados desde el primer minuto que uno lo enciende. Si tienen arañitas, ya van a ver cómo les mejora el aspecto de las piernas. Para completar las buenas noticias, escuchan esta primicia. Si llaman ahora, en este momento, al teléfono que ven en pantalla, podrán obtener un súper descuento del 30% y pagarlo hasta en 12 cuotas sin interés. Esto sí que es un incentivo para empezar de buen humor este nuevo año 2022. Llama ya entonces al 232-150147 y consigue ya tu Gym Form Leg Action, que es este que ves acá. Maravilloso. Muchas gracias a Swiss Trading Co. Y ahora sí retomamos el programa. Seguimos junto a Yasna Levin, a Michael. Oye, bueno. Nos vamos a una pausa y volvemos, ¿no? En esta pregunta que nos hacíamos, si efectivamente existía algún conflicto de interés con respecto a la licitación del litio, que tendría resolución este próximo 14 de enero. ¿Pasamos a revisar un titular? Vamos, revisemos nuevamente el de CIPER entonces, el que teníamos antes de irnos al corte. Dice: disputa por los fondos del litio, las zonas grises de la millonaria licitación del Instituto de Tecnologías Limpias. Querida Yasna, ¿dónde están estas, en palabras simples, estas irregularidades que se empezaron a observar, ¿cierto?, según este informe y reportaje de CIPER, desde el principio de la licitación, además? ¿Tiene que ver con las bases? ¿Tiene que ver en la construcción de las bases? Se está investigando porque hay reclamos de los consorcios universitarios que perdieron, que en este caso además fue nada menos que la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Las mejores universidades chilenas quedaron fuera y les ganó un consorcio de universidades americanas con dos universidades creadas por la UDI en Chile, que son la Universidad del Desarrollo y la Santo Tomás. No te creo. Entonces es tan evidente el conflicto de interés, pero o sea, es evidente desde el punto de vista del sentido común, pero estas cuestiones jurídicamente no están mal hechas en general, están bien hechas, sí, se saben Están hacer. amparadas bajo la ley. Claro. Este Instituto de Tecnologías Limpias fue una de las compensaciones que entregó Sokimich para poder extender su contrato de arrendamiento sobre el Salar de Atacama, donde extrae litio. Es un fondo de dinero muy importante en cantidad, pero también en el propósito de generar una institución académica que genere conocimiento para crear tecnologías limpias como aquellas en las que participa el litio, para, por ejemplo, la electromovilidad, la fabricación de baterías para la electromovilidad, que claramente es la tecnología de
ni siquiera el futuro, del presente de aquí para adelante para movilizarnos con baja emisión de dióxido de ¿Y no hay inmediato de acá carbono. conflictos de intereses tan básicos que...? Bueno, habrá que investigarlo, pero ya se adjudicó también esa licitación. Esa licitación ya se adjudicó, está listo el proceso. Hay reclamos de la Universidad de Chile y la Universidad Católica porque dicen que hubo irregularidades y tendrá que investigarlas. Pero lo cierto es que es muy extraño a ojos de cualquier lego, como somos cualquiera de nosotros, que se adjudique a dinero establecido para generar investigación y desarrollo en territorio nacional, con inteligencia nacional, con académicos chilenos, con científicos, con toda la comunidad académica nacional, y se le adjudique a un consorcio de universidades de afuera con 2 universidades que son de bien dudosa calidad desde el punto de vista académico. Y que no llevan la Es delantera raro. en investigación, por lo menos. Nada, pues si las universidades que investigan en Chile son la Chile y la Católica. Con ¿no? sus Las que quedan vínculos de fuera. inversionistas obviamente muy claros también. po. Exactamente, O sea, hay una ¿verdad? telaraña que conecta a un grupo de personas que quieren que algo resulte y quienes podrían fiscalizarlo no van a hacer la pega, digamos, para que resulte. Claro, esa licitación es de Corfo en todo caso, no es del Ministerio de Minería. Claro. La hizo Corfo y bueno, como todas estas licitaciones que son impugnadas, porque exalta la vista el conflicto de interés, pero hay que establecerlo jurídicamente, si no además nos pueden acusar a todos A ver, nosotros por entremos un poquito injuria y en ese- calumnia. Así que... Hablemos un poquito en ese conflicto de interés, porque Pablo Terrazas, ¿cierto?, vicepresidente de la Corfo, incumplió un pacto, un acuerdo pactado en las comisiones de Energía y Minería y los desafíos del futuro del Senado, te lo voy a leer textual, que consistía en atender los cuestionamientos de transparencia planteados por los senadores antes que se resolviera la licitación. A pesar de adquirir ese compromiso, ¿cierto?, fue declarado ganador del concurso AUI, que es la empresa que mencionábamos. Fue declarado antes de que se hiciera toda esta comisión de transparencia que se le estaba pidiendo realizarse. ¿Desde ahí parte el conflicto? No, el conflicto parte de un diseño de bases que probablemente beneficiaron las características de la propuesta que presentó este consorcio de universidades chilenas y americanas. Se habla que hubo modificaciones intempestivas de las bases de la licitación. Es que esas bases de licitación, no conozco el procedimiento Ya. específico, pero las bases de licitación tienen que pasar por toma de razón de la Contraloría, entonces hay un procedimiento de fiscalización. Claro. Entonces el drama de esto es que aunque salte a la vista la irregularidad y además sea tan evidente que las buenas universidades quedaron fuera y las malas quedaron dentro, hay que establecerlo jurídicamente. Pero Y es se un respetan proceso- los tiempos de investigación, perdón, o sea, vale decir, si es que alguien quiere ver si esto está bien hecho o no, ¿hay que esperar eso antes de que alguien ponga la firma? ¿O puede que si esto se demora, la firma va de una y, bueno, la investigación que declara esto como regular llegó demasiado tarde y por lo tanto esto ya está zanjado? Sí, pues que el problema de las licitaciones, sobre todo si son internacionales, es ese, que nos pueden llevar no solo a tribunales nacionales, sino que después a instancias de litigios internacionales. Los demás. Son lentos, son caros, y mientras tanto el Instituto de Tecnologías Limpias no se desarrolla, Claro. no se arma y no tenemos investigación y desarrollo para crear tecnología que nos permita, por ejemplo, que la explotación del litio se le agregue valor en Chile, justamente a través de estas políticas públicas. ¿Qué es lo que dice el presidente electo Gabriel Boric? Vamos a ver un titular justamente porque se pronunció, dice, Boric pide posponer adjudicación de controvertida licitación del litio hasta asumir nuevo gobierno. Es un titular de La Segunda justamente, y Giorgio Jackson también salió hablando en distintos medios y dice, el presidente electo junto con los equipos que han venido trabajando el tema le han comunicado también al gobierno en ejercicio que nos parecería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis. También habló de que han salido distintas opiniones, no solamente de gente desde el gobierno entrante, el que vamos a asumir, sino también desde la sociedad civil, desde la academia, que ven varios problemas tanto en tiempo como de forma y de fondo en la licitación que está ocurriendo actualmente. Por lo tanto, tal como ha sido comunicado, creemos que lo prudente sería posponer. ¿Es viable cuando tenemos una fecha que es el 14 de enero, en el cual ya se tendría que entregar el resultado? Ahora. ¿Es viable lo legal en la imagen país para las inversiones extranjeras, qué sé yo? El decir, ¿sabes qué? En realidad vamos a tener una cuota de cordura, vamos a posponer esto, vamos a revisar las bases, porque mucho se habla de las bases y de repente da la sensación de que las bases son
hechas a imagen y semejanza de ciertas empresas como escogidas con pinza, querida Yasna. Lo estoy diciendo en supuesto, lo digo yo en este programa ni en este canal, como para beneficiar a ciertas empresas, como que, mira, voy a poner que tiene que estar fundada, no sé, tal año, y hay justo una empresa que está fundada ese año, como que pareciera ser las bases de un traje a medida de ciertas empresas. ¿Se puede posponer esto? Bueno, hay un reclamo para posponerlo, que de las mineras chicas, son 3 o 4 mineras que se juntaron y se formularon un reclamo ante el Tribunal de Libre Competencia pidiendo la suspensión mientras se analiza el fondo, que es lo que ellos plantean justamente en lo que tú dices, Michael, y es que las bases de licitación fueron hechas a la medida de estas grandes favoritas, Albemarle y Sokimich. Las licitaciones se pueden declarar desiertas, que además también es el típico subterfugio para cuando no llega tu amigo a la última, a la última fase de elección, entonces la declaras desierta y armas todo de nuevo para que sí entre tu amigo. Pero es un mecanismo legal, o sea, se mal utiliza, pero es un mecanismo que puede establecerse, pero está establecido en las bases por qué razones se puede declarar o no declarar desierta. Entonces es bien complejo, porque además cualquiera de estas finalistas, que ya quedan 5 en competencia, pueden reclamar ante tribunales nacionales o internacionales, porque es una licitación nacional e internacional la que convocó Minería, y pueden reclamar entonces y después pedir indemnizaciones. Entonces, todo esto y posponer el asunto. Es pura pérdida para el fisco finalmente, por haberlo hecho a la rápida, probablemente entre gallos y medianoche, justamente para burlar este periodo de transición en que estamos no solo pasando de un gobierno a otro, si eso sería lo de menos, sino que pasando de un modelo de Estado subsidiario a otro tipo de Estado que se está pensando en una convención constitucional que elegimos para eso y que tenemos que aprobar en junio. Entonces, por 5 o 6 meses, apurarse en esto que el ministro Llobet dice es una carrera que vamos perdiendo, cuando son proyectos que tardan 9 años si quieren empezar, porque son 9 años de investigación, de exploración. Pero sin acusar directamente a nadie, pareciera que esto, como las películas de James Bond, son como genios del malo, ¿no? Porque incluso vamos a iniciar un proceso, cosa que después nos echamos para atrás, pierden tanta plata que están obligados a seguir. Entonces, pero son unos genios. Es que o sea, piensa tú que son tan la envergadura de los intereses económicos en juego, que siempre estas grandes empresas tienen unos staff de abogados expertos en evasión tributaria, unos staff de lobistas expertos en convencer a los parlamentarios de lo que le interesa a la empresa. O sea, hay muchos recursos técnicos, profesionales, intelectuales, académicos en favor del interés de una empresa. Exactamente. La Liga del Mal. Que suena bien, pero muy buena. Ni el Chapulín Colorado no te pasa. Nadie nos decía. Está difícil que lo puedan frenar, parece. Oye, y seguimos avanzando, ¿les parece, chiquillos? Sí. Vamos a dejar justamente este tema, vamos a ir viendo cómo se va solucionando. Ojo, el 14 de enero es la fecha clave que tenemos que estar muy atentos, pero nos vamos a un viaje bastante turbulento. Vamos a hablar del conflicto, de lo que está sucediendo con LATAM, donde por algún lado hay un conflicto ético bien grande, mientras la empresa está renegociando deudas, ¿cierto? Mientras le pide a los trabajadores, ya de alguna forma, oye, tenemos que bajarle el sueldo, 50%, qué sé yo, los trabajadores ya, perfecto. Nos enteramos que LATAM decide arbitrariamente a quienes les paga una deuda anticipada y esas personas son justamente los hijos del actual presidente. Ahí dibujando un poco el conflicto ético que se está dando con LATAM. En palabras simples, ¿qué es lo que está pasando y en qué momento estamos de esto para que la gente entienda? El LATAM se acogió a un mecanismo de la legislación estadounidense que está establecido en el capítulo 11, que es una alternativa a la quiebra o a la insolvencia. Y consiste en reestructurar todos sus activos y pasivos para pagar a largo plazo, llegar a arreglos con los acreedores de tal manera de poder mantener a flote una empresa altamente endeudada, pero con mecanismos de pago y de puesta al día de sus requerimientos, sus deudas y responsabilidades que permitan sustentabilidad. O sea, que la TAM pueda seguir funcionando a pesar de la gigantesca deuda que tiene con todo el mundo. Como parcelar la deuda en el fondo, pagarla en distintas cuotas. Ganar tiempo, entre comillas. Ganar tiempo para poder recuperar. Esa era la palabra. Es repactación. Exactamente, mientras se recupera, porque objetivamente, más allá de la pandemia y de la crisis actual, las líneas aéreas son un servicio estratégico que van a volver a ser un buen negocio en algún minuto. Entonces, perdón, ¿todo esto por la pandemia?
Claro, la TAM entra en crisis por la pandemia porque se suspenden vuelos, se cancelan vuelos. ¿Porque antes estaba bien con números azules? No, pues venía. No, Ya, pues, es que se me pregunta. Sí. es que es una pregunta súper pertinente Sí, porque la TAM es una empresa cuyos socios controladores han sido bastante inescrupulosos durante la historia y han estado sometidos a procesos de coima en Argentina, han tenido que pagar por uso de información privilegiada en compra y venta de acciones. Pero que pareciera que a veces alguna empresa, su negocio es estar siempre al borde de la quiebra para justificar un montón de cosas. O sea, mi negocio es tener algo en quiebra para permanecer en el tiempo, sin ganancias, nada que declarar y sigue haciendo teje-maneje. A ver, perdón, por favor, necesito que nos aclare este mapa que es bastante engorroso, pero ante nuestro querido amigo Michael tiene un tremendo consejo para nosotros. Así es, Alfate, para usted y todos los que nos están viendo en la casa, porque si necesitas exámenes clínicos, Tested es tu mejor alternativa. Realizan exámenes de, escúchame bien, sangre, orina, COVID-19, antígenos y mucho más. Y si no tienes tiempo, oye, qué mejor. Tested va a tu domicilio, ya que tu salud es lo más importante. Además, tiene convenios con FONASA y reembolso con ISAPRES. Agenda tu hora en este momento, cuando quieras, en tested.cl. Ya lo saben, tu salud es lo más importante. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos, hablando un poco y tomando las palabras que planteabas, Alfate, que pareciera ser que a veces esto de estoy al borde de la quiebra, estoy que me caigo, No sé para qué sigo. Una estrategia de negocios a veces, una quiebra que uno dice, bueno, la TAM hasta hace poco tiempo, no sé si en la actualidad ponía plata en varios noticiarios de nuestro país, tal vez por eso este tema no salió tanto a la palestra. Dígalo. Hemos sido de los pocos canales, y es que no el único que hemos hablado de esto. Muy bien, maestro. Pero es una crisis que viene también desde hace mucho tiempo. No sé, Yana, si podemos hablar de estos datos que se manejan hoy día de manera más pública, que tiene que ver con el origen de la fusión de LAN con TAM en el año 2012, que de hecho TAM ha acarreado una deuda bastante importante que asume en el fondo esta fusión, como queda la TAM. Y de ahí en adelante el camino ya empezaba a ser más complejo. De hecho, en el 2015 las acciones de LAN bajaron de la TAM hasta menos un 80%. O sea, perdieron su valor en un 80%. Yo me acuerdo de las acciones de la TAM, por ejemplo, antes, año 2010, no sé, 14.000 pesos. Hoy día, a noviembre del año pasado, costaban 512 pesos. O sea, imagínate toda la gente que además, tú como persona natural, puedes entrar y comprar acciones en la TAM. Y mucha gente lo hizo. Fíjate, el año pasado en pandemia, se pegó un repunte y después eso volvió a caer. Y mucha gente natural, como todos nosotros, que pudimos haber comprado alguna acción, perdieron mucha plata también. Entonces, esto es un problema que ha escalado, obviamente, hasta las más grandes esferas, pero también, de alguna u otra manera, le ha tocado a esas personas que invirtieron sus lucas en comprar acciones en esta compañía. El conflicto se siguió agudizando producto de la pandemia, claramente, pero hoy día lo que da más rabia es que cuando hay conflictos como este, en una situación grave, ¿cierto?, en donde peligran muchos millones de dólares, los que se podrían salvar son los grandes accionistas. Y los minoritarios, o quienes tienen bonos ahí, como las AFP en nuestro país, podrían tener un retorno de esa inversión muy por debajo de lo esperado. Se habla incluso de un 20% en el caso de las AFP. ¿Cómo visualizamos ese panorama y cómo nos afecta también a nosotros, los cotizantes de AFP? Bueno, ese escándalo es el que planteó en una carta a los Cueto, que son los socios controladores de la TAM, uno de los accionistas minoritarios y uno de los tenedores de bonos, que son como acciones pero de deudas, ¿no? Que se vio justamente perjudicado por esta negociación en los tribunales de Nueva York. Cuando se informa a la Junta de Accionistas Nacionales de qué manera se va a resolver esta situación de baja solvencia para poder mantener a flote la empresa, se dan cuenta los tenedores de bonos que sus inversiones van a tener un retorno de apenas 20% si es que venden al tiro, producto de esta reestructuración. Porque ¿en qué consiste la reestructuración? En que se emiten nuevas series de acciones, en que los grandes acreedores, bueno, se les deberá tanto y como se repacta será con tal interés y sí los beneficia, pero a los chicos que tienen menor poder de negociación en estas repactaciones salen para atrás. Y entonces Jorge Said manda una carta a Cueto y le dice: usted
usted nos realizó un portonazo a nuestros ahorros de toda la vida. Gente como usted son artistas de la manipulación y el engaño, y lo amenazan que lo va a ir a acusar con Boric, etcétera. Jorge Saed, que no votó por Boric, dicho sea de paso. Pero el problema de Said y de cualquier inversionista pequeño o grande que va a tener un perjuicio económico en esto, bueno, uno cuando hace una inversión económica se arriesga y puede pagar, perder, en fin. El problema mayor aquí, además de la dudosa ética de estas repactaciones que favorecen siempre a los amigos de los dueños y a los chicos los dejan mal, el problema es que estos bonos son instrumentos de inversión que involucraron a las AFP. Y no solo las AFP, el Banco Estado tiene bonos de LATAM y la administradora de fondos de cesantía tiene bonos de LATAM. Y todos esos tenedores de bonos que invirtieron plata de todos los chilenos, de los trabajadores y las trabajadoras, en el caso del fondo de cesantía y de las AFP con mayor razón, bueno, vamos a tener que enfrentar una pérdida por una mala inversión, de la cual nadie nos da cuenta, porque así funciona las AFP. O sea, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que per se parece. Aquí queda en evidencia porque se trata de una gran empresa que está en este minuto repactando su salida de la insolvencia. Pero las AFP se han visto enfrentadas a pérdidas por malas inversiones permanentemente, así como otras veces ganan. Así funciona. Claro. El tema es que así funciona. Hasta acá, Yasna, entiendo que no hay nada fuera de lo legal. No. Y estamos hablando con lo mismo que en el primer tema. Nos movemos dentro del marco de lo legal, pero marco de lo legal que no siempre nos beneficia. Ya, seguimos en lo legal. La AFP, como tú dices, están discutiendo constantemente, están ganando, están perdiendo. Pero ¿qué es lo que pasa con este pago oportuno a los Piñera Morel, a los hijos del actual presidente? ¿Por qué se habla de un pago que raya en la ética? Eso te lo quiero consultar después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en esta madrugada de día martes en Así Somos. Y atención, porque ¿qué relación tiene LATAM con Inversiones Odisea Limitada, donde participan los hijos del actual presidente de la República, Sebastián Piñera? Eso lo responde nuestra querida periodista política Yasna Levin. Sí, pero antes tengo una pregunta para ti y para todos ustedes. ¿Les pasa que después de varias horas frente al computador o luego de un largo día del trabajo te sientes así como contracturado? Uy, claro que me pasa, Monty, incluso cuando hago mucha actividad física. Bueno, es tan común tener tensiones musculares, nudos o molestias en el cuello, en la zona lumbar, por ejemplo, la espalda, los pies, que creo que todos necesitamos un masajeador profundo. Por eso les quiero mostrar el nuevo High Impact Pro. Se basa en la clínicamente probada terapia de percusión y trata áreas puntuales con pulsos de presión calibrada. Esos impactos penetran profundamente en los músculos y tejidos, aumentando el flujo sanguíneo y linfático y aliviando también las tensiones y malestares, Michael. Pero Monty, estos son los masajeadores profesionales que usan los deportistas, y yo lo he visto en la tele. Por favor, préstamelo. Necesito uno. Pues Michael, tú lo has dicho. Mira, te cuento que tiene 6 velocidades y 4 terminales específicas para las distintas áreas musculares. Por ejemplo, un cabezal de masajes tipo horquilla para el cuello, la columna y los talones. Un cabezal redondo para los músculos grandes o también grupos musculares. Los músculos de pantorrillas, por ejemplo, y también un cabezal más pequeño que es ideal para articulaciones como los codos y las muñecas, además de un cabezal plano para otras zonas como las escápulas y también las plantas de los pies. Además, su batería de litio incorporada te asegura horas de uso con una sola carga. Es que, Monty, el poder de relajación de esta pistola es realmente increíble y ni siquiera tienes que esperar al masajista. Eso es lo mejor. Definitivamente tengo que tener uno de estos en casa. Dime, ¿en qué tienda lo puedo encontrar? Yo te doy el dato ahora mismo. No lo encuentras en tiendas, lo encuentras en Swiss Nature Labs, porque te lo hace mucho más fácil. Solo tienes que llamar al número en pantalla y ordenar el High Impact Pro ahora ya, Michael. Súper, súper fácil. Yo ya sé que lo estás ahí ocupando. Oye, es que es de verdad. ¿Te gustó, no? Monty, es lo máximo, de verdad les puedo asegurar a todos en sus casas que no se van a arrepentir. Hoy cosa más buena. No, sí, maravilloso. Y si eres de los primeros en llamar, no solo te vas a llevar cabezales de regalo, tendrás otro High Impact y tú abonarás solamente uno, Michael. A ver, pero ¿cómo? ¿Quieres decirme que no voy a tener que prestarle este a mi pareja? No, así es. Solo si aprovechas esta oferta exclusiva de televisión, no puedes dejar de pasar esta tremenda oportunidad. Llama al número que ves en pantalla. Mira, Michael, es el 2
32150132. Así es, ya va ahora. High Impact Pro es otro producto de Swiss Natural Labs, soluciones de salud, belleza y también bienestar. Así es, fuerte el aplauso entonces, ya estamos, oye, bueno, para seguir ahí toda la noche. Y nosotros continuamos justamente con este capítulo de Así Somos, y ya lo preguntaba al volver del bloque, Yasna, porque se habla de un oportuno pago a los hijos del actual presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Justo antes de que se lanzaran a la quiebra, la TAM, bajo la lógica norteamericana, le dieron un pago a Odisea, Inversiones Odisea Limitada, que coincidentemente pertenecen a los hijos de Sebastián Piñera y Cecilia Morel. Ahí hay como un conflicto ético. Mientras la gente le bajaban el sueldo, ellos deciden pagarles a ellos por algún motivo que desconocemos. Y de forma anticipada, además, si la deuda no tenía ninguna presión de pago, salvo que se trata de el family office de un gran amigo de Cueto, como es Piñera. Si ellos eran socios en LAN y luego en la TAM. Acuérdense que Piñera se tuvo que desprender muy tardíamente de sus acciones en LAN Chile, ya adentrado su primer gobierno, porque él dijo: me voy a desprender de todo. Es una línea aérea estratégica cuya propiedad en buena parte la tenía el nuevo presidente de la República, y él, avanzado marzo, ya lleva más de 20 días, casi un mes, como primer mandatario, y recién ahí vende las acciones. ¿Y se las vende quién? A su amigo, la familia Cueto, que se las compran a bastante buen precio. Y ahora podría ser esta la vuelta de mano, o podría ser un nuevo negocio entre amigos, porque los Cuetos son a LAN lo que Delano es a Minera Dominga. Claro. O sea, aquí los conflictos de intereses están tremendos. Bueno, ¿qué pasó? Que justo antes de acogerse al capítulo 11, o sea, de repactar estas deudas para poder evitar la quiebra, y entonces poner como una jerarquía, una fila de acreedores, tú primero, tú después, tú después, tú después, donde probablemente estas 40.000 millones de dólares, que 40.000... ¿Cuánto era? 40 millones de dólares. Le estoy poniendo, es que yo con los dólares ya mucho cero me pierdo. Mucha plata. Sí, nunca tenía. Habrían estado como bien atrasito en la fila, ¿no? Entonces, antes de hacer esa fila, que es lo que se hace en la reestructuración del capítulo 11, van y le pagan anticipadamente esa deuda a Odisea, a esta empresa de propiedad de los hijos de pero y una vez más, ¿por qué hacen esto? Porque pueden. Se saltan la fila. Ahora, la empresa LATAM desmiente que no fue tan así, porque en realidad fue mucho tiempo antes, fue meses antes. Ya, pero igual era semanas antes. Pero lo que tú son 2 meses, ¿no? Pero más allá de que claro, más allá de que haya sido meses antes, sabíamos que venían con conflictos, con problemas económicos. Y lo que tú dices es clave, porque esto ni siquiera alcanzaba a ser deuda, teniendo justamente en vista que ya existían personas, inversionistas con los cuales sí se tenía deuda. Con ellos no existía la deuda. Entonces, en el fondo es como, no sé, lo digo yo muy a personal, es como, saltémonos la fila, yo te pago, porque en el fondo me conviene tener una buena onda contigo, porque después podemos ir generando, en el fondo, seguir con este negocio de amiguismo, que de repente pareciera ser más bien que las acciones las vamos pasando como un saludo a la bandera, pero en el fondo siempre es de los mismos. Bueno, ellos tienen además en conjunto una larga lista de tropelías como amigos en negocios. Primero, Piñera invitó a Cueto a participar en esta empresa que termina en Bancar, que es esta empresa de tarjetas de crédito, que es lo que hace rico Piñera. Sí. Trabajaron juntos con Cueto en eso. Después Cueto lo invita a LAN Chile. Entre medio inventan esta triquiñuela de comprar empresas zombie en los años 90, que es comprar empresas quebradas para que la deuda pase a el ejercicio tributario de la empresa que los compra, y por lo tanto baje el pago, se pasan a deuda y por lo tanto bajan los impuestos. Eso lo hacían juntos. No, pero detente de ellas, no. Insisto, es que aquí viene lo problemático de siempre cuando uno conversa estas cosas, que uno no puede asegurar nada y también se arriesga bastante a emitir estos dichos, pero pareciera que algunos modelos de negocio están hechos de mantener una empresa al filo para precisamente que los activos y las deudas se mantengan, no neteados, pero en un equilibrio tan precario que a mí me permite siempre estar en una posición o de salida o de justificar todo tipo de no pago de impuestos, por ejemplo. O sea, parece una estrategia terrible, pero calza con todo lo que estás contando para atrás.
Claro, o sea, hay grandes empresarios que son muy inescrupulosos, que siempre están al filo de la legalidad o se pasan un poquitito. Aquí también recordemos que desde el AM se utilizó, no hubo una sanción a Sebastián Piñera en 2007, no por uso de información privilegiada, sino que por abstenerse. O sea, por no cumplir el deber de abstenerse cuando se tiene información privilegiada, que en el fondo es lo mismo, pero que la legislación chilena solo le cobra una multa en algo que en Estados Unidos lo tendría preso hace rato. Eso fue en 2007. Después en 2006 se supo un escándalo de que la TAM era LAN todavía, le paga un soborno al ministro de Transporte de Argentina para que haga de intermediario con los sindicatos y así no les retengan la carga a la empresa en situaciones de huelga. O sea, aquí hay una larga historia de tropelías conjuntas entre estos amiguitos, pero bueno, es su plata, pero si defraudan al Estado ya nos pasamos un límite. Claro. Mira, Y si defraudan a los trabajadores, que es lo que está pasando aquí, ya el límite está bastante más allá. Y el problema es que cuando los fondos de ahorro de los trabajadores están invertidos en el mercado financiero, eso es lo que pasa. Oye, el 25 de noviembre la TAM presentó este proyecto de reestructuración justamente frente al Tribunal de Quiebra del Distrito Sur de Nueva York. Luego, este plan de reestructuración se presentó el 23 de diciembre ante los accionistas. Obviamente, los más enojados y más perjudicados son los minoritarios. Dentro de ellos, Jorge Said Yarur, quien acusó, como tú dijiste anteriormente, a Ignacio Cueto de hacerle un portonazo a sus inversiones. Bueno, él estuvo la semana pasada en Mentiras Verdaderas. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Dentro de lo que usted conoce del manejo de las finanzas, recordemos que la TAM estuvo en algún momento vinculada con la fortuna del presidente de la República. ¿Le sorprende que haya ocurrido esto? No. ¿Es éticamente correcto que se haya pagado a la empresa de los hijos del presidente antes que al resto de los acreedores de la TAM? No, no es correcto. No es correcto. No es correcto porque cosas como estas puntuales o como ciertos ministros que dijeron levántese más temprano para ahorrar el metro o compre flores. Vaya a ser vía social a los consultorios. Vaya a ser vía social a los consultorios, claro, tienes razón. Todas esas cosas provocaron esta rabia y este estallido social que hubo. Ahora, no justifico destrozos, no justifico romper pymes, romper las calles. No, esa no es la forma. Yo no estoy rompiendo calles. No estoy rompiendo nada, ni estoy quemando nada. Yo también tengo una rabia y tengo una molestia, pero yo la canalizo. Esa es la diferencia. Entonces, si esto sigue así, puede haber otro estallido social. La analogía que hace con el estallido social. Y aquí uno se pregunta, qué lástima que cuando les toca a ellos también vivirlo, es como, ahí recién cae esta como cuota de empatía también y de poder relacionar conflictos que son sociales y que son cosas que vive la gente todos los días con tantas injusticias. Él mencionaba términos como portonazo. Imagínate la delincuencia como está hoy día, la gente que tiene que obligadamente cotizar en una AFP y que de pronto ve disminuidos sus fondos y nadie le responde por esa disminución. Entonces al final vemos que sea como sea la clase social, económica, todo el mundo siempre busca hacer justicia. Y es ahora, empatía es de un lugar de privilegio igual. Por eso te digo, o sea, él dice, yo vengo a reclamar y ahora recién entiende que cuando les toca a ellos bailar con la fea o vivir la mala racha, digamos, lo expresan de No, claro, y puede reclamar desde la calma, en el fondo, porque también sigue estando igual en un lugar de privilegio. Creo que no me agrada esa analogía con el estallido social. No se puede poner jamás en el lugar de la gente que efectivamente salió a marchar por sus derechos justos. Sí, es distinto. Ahora, la pregunta, en términos legales, pareciera que existe un paraguas que permite todo esto. Hablábamos en comerciales con Jan y decíamos, aquí en realidad si es que uno tiene un buen abogado, la conclusión de este capítulo al menos es, tú puedes hacer lo que quieras. Porque estás dentro de la ley. Claro, o sea, si tiene un buen contador, un buen abogado, la verdad que 2 más 2 es 5 sin ningún problema, incluso para el resto de las personas que no pueden creer lo que están viendo, es así y así queda dictaminado. ¿Qué significa esto cuando una persona está en un puesto de poder? Hablemos, por ejemplo, del actual todavía presidente de Chile. Esto genera algún mecanismo externo, como en algún momento el presidente electo Boric dijo, vamos a ir por ti, que lo agarren por fuera, lo agarren por dentro,
¿O esto significa estar libre de polvo y paja? ¿Dónde está la problemática acá? Son las leyes chilenas, una falta de ética, porque los jueces, mal que mal, lo que dice la ley es esto, pero ante los hechos yo voy a dictaminar otra cosa. ¿Aquí no ocurren estas cuestiones? ¿Son tan grandes esto que en realidad nadie se quiere meter acá? ¿Se salen con la suya finalmente? Bueno, hay que ver qué va a pasar y si la justicia va a investigar. Recordemos, por ejemplo, que hay una imputación. Piñera es imputado en un caso por falta de probidad y posible conflicto de interés en el caso de Minera Dominga, que la Fiscalía reabrió esa causa. Porque en general la conducta de Piñera, cuando alguien tiene esa envergadura de fortunas, el conflicto de interés respecto de su cargo como presidente, además en una institución, en una institucionalidad hiperpresidencial como la chilena, se toma con todo, da un paso y ya tiene un conflicto de interés, porque la vereda probablemente tiene arena que él extrajo de no sé dónde. Claro, o sea, está la amplitud de intereses que tiene, que es muy difícil que no entre en conflicto. Por eso es que el dinero no hay que mezclarlo con la política. Y por eso es que no hay que elegir millonarios como presidente de la República, si no preguntémosle a los americanos con Donald Trump. Pero esto además tiene aquí hubo un intento de otra frescura. Además del pago anticipado que se hizo en marzo, y se acoge a capítulo 11 poquitas semanas después, y esto no son tantos meses. En marzo, apenas se desata la pandemia, se paga esta deuda a los hijos de Piñera. Pero durante la pandemia, cuando el gobierno presenta una propuesta de marco para el financiamiento de emergencia a empresas estratégicas de mayor tamaño, o sea, salvataje a grandes empresas por su condición de ser estratégica, se presenta al Senado y ahí el ministro Ignacio Briones, después fue candidato presidencial, sondea la posibilidad de meter a la TAM en este marco y lo plantea como ejemplo muchas veces en su exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, y dice, porque hay empresas como estas, si dejamos de tener una empresa, una línea aérea bandera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros sin una línea aérea, etcétera? Y explica, claro, efectivamente hay empresas estratégicas y debiéramos acordarnos de eso cuando el Estado tiene que entrar en la propiedad de esas empresas estratégicas, porque es muy importante que existan. Pero aquí importa que existan solamente cuando tienen deudas y hay que salir a rescate, y ahí sí que el Estado es importante y ahí que el Estado tiene que jugar un papel, cuando es para salvar a grandes empresas. Pero bueno, al parecer no pudo hacerlo porque fue tal el escándalo público, y como esto tiene que pasar por el Senado, habría sido... Perdón, pero viéndolo en una escala menor es como si yo tuviera pega estable y igual postulo al IFE, una cosa así, es como hay gente que lo necesita de verdad. Pero además con lo que nos explica Yasna, con el paso a paso, con las fechas, con las funciones que hace después el gobierno, en el fondo ahí tenemos la respuesta lógica de por qué la TAM decide justamente pagar a Inversiones Odisea esta plata acelerada, apurada, porque también así te aseguráis de alguna forma, y esta es la conclusión que uno puede sacar y que probablemente mucha gente en su casa puede sacar, así se asegura que efectivamente después el gobierno te va a dar una mano, esa mano que tanto estaban buscando. Entonces ahí uno empieza de nuevo en lo mismo, y vuelvo al caso anterior, cuando uno habla de las licitaciones con estas bases hechas a la medida, traje a la medida, en el fondo yo te estoy pagando, le estoy pagando a los hijos, pero en rigor le estoy pagando al presidente de la República sin hacerlo directo, y le estoy pagando la ayuda que después me van a brindar y van a intentar darme. Entonces ese estar asegurado, mientras los trabajadores además de la TAM se estaban aceptando bajarse el sueldo hasta un 50%. Había muchas personas, yo lo vi a través de redes sociales, en Twitter, mucha gente que decía, ¿sabéis qué? Me siento un tonto, una tonta, porque yo acepté creyendo en la empresa, creyendo efectivamente en este negocio que teníamos que ir todos para adelante, mientras los bolsillos de mi plata, lo que no me estaban pagando a mí, se estaba juntando todo para pagarle a personas que ni siquiera le tenían deuda, pero que eran el presidente de la República. Claro, pues que al final eso es lo que más indigna, justamente, porque yo conozco a varias personas que trabajan en LAN que les pasó eso. Tuvieron que lo pasaron pésimo. Al final, lo que hace LAN cuando se acoge al capítulo 11 es, como decíamos antes, ganar tiempo y tratar de resolver este problema con sus acreedores sin afectar el funcionamiento de su empresa, o sea, sin afectar mayoritariamente a sus trabajadores, o sea, tratar de salir de esto y que no se vean perjudicados los colaboradores, que son quienes le hacen la pega y quienes le hacen la riqueza finalmente. Pero pareciera que todo esto, cuando se genera el pago a los hijos de Sebastián Piñera, ya se sabía. De hecho, otro antecedente que encontré fue que en marzo del año pasado el CEO de la TAM, Ernesto Cueto, renuncia, y 2 semanas después lo hace Carlos Heller, que es miembro del directorio. Por lo tanto, ellos ven
todo este conflicto que ya venía arrastrándose desde la fusión en el 2012, llega la pandemia, visualizan un panorama complejo con el cierre de fronteras y todo lo que ocurrió, y ellos deciden mover rápidamente los hilos para poder salvarse y salvar a quienes más les conviene. Y quienes más les conviene no son sus trabajadores, sino que son estos personajes de la familia del presidente, en donde voluntariamente se le paga esta deuda de 40 millones de dólares. De manera anticipada. Entonces, es una deuda anticipada que se paga de manera voluntaria, porque como ya lo decíamos, no están dentro de este acuerdo que se hizo ante el tribunal en Nueva York. Entonces, al final eso es lo que termina indignando. O sea, uno dirá, bueno, son formas de hacer negocio, ellos sabrán, pero cuando eso afecta a tu fuerza de trabajo, cuando estás viendo que tu gente está poniendo también de su esfuerzo, se está metiendo la mano a su bolsillo para sacar adelante un proyecto en común, para sacar adelante una empresa que es la que te está dando el trabajo, que te está dando la oportunidad de trabajar, etcétera, es como... No sé, pues uno queda así, ¿cachai? Es que el negocio es legal, pero no es ético en el fondo. Pero en el fondo es eso, es como burlarse de los trabajadores. Pues. Es que además que sea legal no significa que sea... no, sin duda que no. Justo, exactamente, porque todo el marco regulatorio en Chile para la actividad económica privada está muy mal hecho y por eso lo estamos repensando en una nueva constitución, porque se presta para este tipo de abusos. Si no hay que burlar la ley en Chile para cometer abusos. Los abusos, veamos el gas. La ley lo veamos el gas que no se colude, sino que tiene una competencia de baja intensidad y entonces le vamos subiendo los precios. Y todos los servicios básicos para las familias chilenas que son prestados por empresas que tienen monopolios naturales, pero que no los puede explotar el Estado porque se supone que es ineficiente. Y estos súper eficientes empresarios privados son tan eficientes que no creen en el libre mercado, que vulneran todas las leyes de la competencia y que abusan finalmente de los consumidores. Eso es legal porque está hecha la legalidad para eso. Fíjate que respecto de la insolvencia a la que se acoge LAN y de lo que hace con los trabajadores y las trabajadoras, no solo los suyos, sino que todos los chilenos y chilenas que tenemos ahorros previsionales, cuando una pyme, cuando cualquier empresa en Chile quiebra o se acoge a insolvencia, me dijeron que ya no existe la quiebra, se acoge a insolvencia, lo que hace la ley es fija como una prelación de acreedores. Entonces, ¿quiénes son a los primeros a los que hay que pagar? Porque se liquidan los bienes, se remata, qué sé yo, las obras que quedan de esta empresa insolvente, y con esa plata que se logra recuperar se van pagando a ciertos acreedores. Los primeros en la fila son los trabajadores, por las deudas previsionales, de sueldo, etcétera. Porque eso es lo ético, ellos son los más débiles, las más débiles, y por lo tanto son los primeros a los que hay que pagarles. Después otras empresas de proveedores, etcétera, etcétera. Eso pasa con una pyme cuando se acoge a insolvencia. Bueno, aquí tenemos una gran empresa que se acoge a insolvencia, que repacta, salva. Quiero saber a quién salva primero. ¿Cuál es el orden justamente de cómo lo salvan? ¿Y qué es lo que dice la TAM con respecto a este pago anticipado a los hijos de Piñera? Eso lo responde Yasna. Esta pequeña pausa, se vaya. Ya estamos de regreso junto a ustedes, vamos a seguir hablando sobre el conflicto de LAN y su actual situación. Antes de retomar con eso, atención a este consejo, tenemos una excelente noticia, belleza durante todo el año con los productos del Dr. Font Boté. Siempre hay tiempo para verse mejor y con los mejores productos. Encuéntralos a un precio muy especial en nuestra tienda.lared.cl, tremendo dato como siempre. Y ahora sí, me voy a la mesa y retomamos junto a Yasna Levin, Salfate Michael, y nos quedaste, Yasna, explicando esta situación. Cuando una empresa como la TAM, ¿cierto?, se encuentra realizando un proceso de reestructuración y empieza a hacer un ordenamiento con sus acreedores para ver a quién le paga primero y a quién después. ¿Qué criterios se utilizan para poder hacer esa lista? ¿Quién va primero? Están establecidos en la ley, según las necesidades, debilidades, fortalezas de los distintos acreedores. Por eso menciono en el caso de las insolvencias de unas pymes en Chile, los primeros son los trabajadores y las trabajadoras, porque son los más desprotegidos. Claro. Después vendrán los proveedores, por ejemplo, que también puede ser una pyme. Entonces, primero los pequeños proveedores, después los grandes proveedores. Eso está establecido, hay una prelación que la establece la misma ley. En el caso del capítulo 11 se hará lo propio, aunque aquí no es insolvencia, sino que es reestructuración. Pero también en lo que se basa el procedimiento es que la empresa que se acoge llega a un acuerdo con sus deudores y sus acreedores, y ese acuerdo entonces lo valida el tribunal
de insolvencias de Estados Unidos, de Nueva York, Tribunal en de este quiebras caso. de Claro. Nueva York en este caso. Claro, y así se mantiene entonces la empresa. El problema es lo que pasa antes de acogerse a esa negociación. Y esto fue algunas semanas antes. La empresa LATAM desmiente categóricamente que se haya favorecido a la familia de Piñera con este pago anticipado, porque fue meses antes, pero resulta que son 2 meses Son antes. 2 meses. O sea, es el mínimo para hablar en plural. Claro. 2 meses antes. Están en la línea, juegan Claro. todos en la línea, básicamente. Claro, y exactamente el mes en que se desata la pandemia, cuando cualquier empresa aeronáutica sabe perfectamente que está enfrentando un Pero, problema. perdón, O hay pandemia, el no vamos a término poder fácil. viajar. O sea, si es que alguien sabe que está a punto de enfrentar un embargo, te van a quitar las cosas de la casa, y yo digo, ok, pero yo lo voy a pagar, me lo voy a arreglar, y como sé que no lo voy a hacer así, agarro la tele, el computador y todas las cosas y me las llevo donde mi primo. Claro. Y después cuando tengan que hacerlo, que no hay nada, Deja ahí porque todo yo lo nombre de otra repartí. persona. Es Claro, que es lo eso, vendes. ¿no? O sea, yo ya sé ¿Está lo que dentro de voy a la mano? hacer y sé lo que no voy a hacer y me aseguro antes con mi familiar en este caso. Claro, sobre O todo, sea, es así de... sobre todo porque es un ex socio al que se le debe muchos favores, son grandes amigos, entonces, y es la familia del presidente de la República, del país de origen de este socio controlador, entonces son demasiadas las condiciones favorables para anticipar tan generosamente el pago de una deuda, ¿no? A quien además le pagaste muy bien por sus acciones cuando se tuvo que desprender de la TAM por asumir la presidencia de la República en su primer periodo. Entonces, son demasiadas las evidencias, Claro. digamos. Lo que pasa es que, Claro. claro, Es que la no legalidad, el marco regulatorio no acompaña la justicia en este caso. Eso. Claro, y son temas que no se hablan y que ahora que se destapan uno los va entendiendo y vas comprendiendo la magnitud del problema, ¿cierto? Porque claro, antes de acogerse al capítulo 11 LATAM, que esto fue en mayo del 2020, tenían tiempo, o sea, se podían mover las piezas antes de, por ejemplo, acá en Chile, si una persona igual se quiere acoger a, como decías tú, ya no está la quiebra, pero a la insolvencia, hay un montón de movimientos que la gente hace antes para que en ese momento puedas rescatar lo que más tengas y no que te embarguen y te terminen quitando todo. Entonces, más o menos la figura es la misma. Sí, pero la idea sería, yo creo que justamente cuando están haciendo este ejemplo como con empresas más chicas, muchas veces uno escucha que lo hacen también para no dejar en el aire a sus trabajadores de alguna forma. No solamente por un beneficio personal, no solamente por yo seguir llenando mis arcas financieras familiares, sino que también ya estoy tan mal, pucha, una empresa chica real que se preocupa de sus trabajadores también. Acá, y eso es lo que se ve un poco más sucio, un poco más cochino de todo esto, que no es solamente es el pago anticipado, sí, ya, de meses, 2 meses, pero un pago anticipado que iba en desmedro de sus trabajadores también, de toda la familia que formaba parte de la TAM en una época además de pandemia que está empezando. O sea, 40 millones de dólares que podrían haber llegado a las personas que corresponden según el listado de prioridades. Sin lugar a dudas. Hoy día ya no están disponibles. Ya no están disponibles, Es porque un están hecho. disponibles por favores políticos. Eso por lo menos lo que queda un poco a la palestra. La ley se está cumpliendo, parece que lo que hay que cambiar es la ley. Yasna Levin, Echa la notable, ley. como siempre, echa la trampa. Muchas gracias por estar acá con Muchas nosotros gracias, en esta Yasna. madrugada. Grande de maestra. martes. Muchas Descanse, gracias. Monty Salfate. Mate. Nosotros nos reencontramos mañana, pasadito la medianoche, tipo 2:30 en otro capítulo de Así Somos. Que Nos descansen. vemos. Hasta las noches. Directo a la cama. Ahora.